Padre, te damos gracias porque estás con nosotros, gracias porque vives en nuestros corazones y ahora compartimos esta vida en este cuerpo maravilloso de gloria en el que tú estás impulsando cada vez más a que podamos entender y disfrutar de esta unidad en la que tú te manifiestas con tu iglesia y con todos los que estamos confiados que harás una obra completa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si han estado, espero que sí, tengo confianza en el Señor, de que hemos estado llevando el hilo de las enseñanzas, aún los que en su momento llegan a faltar por cualquier motivo, alguno otro que salga, que surja y que de repente nos es imposible llegar. Pero bueno, lo importante es que si estamos en esa línea de ir llevando la secuencia de las enseñanzas, pues nos hemos dado cuenta que el asunto de la espiritualidad, y no solo de la espiritualidad, sino también de el entender nuestra realidad de separación de Dios, es una situación por la que todos los seres humanos pasan y que lo que Dios quiere de verdad es que regresemos a esa forma de vida, de comunión íntima, porque, como hemos dicho, a veces percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor, menos lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La presencia de Dios. ¿Qué necesitas o qué necesitamos hacer para soltar esa presencia de Dios? Pues nomás cerrar el corazón y no dejar que el Espíritu Santo esté trabajando con nuestras vidas. Eso es muy común, vamos a decir. Todos experimentamos esa situación porque los afanes de este mundo, ¿verdad?, son los que captan nuestra atención o nos meten en una realidad que es ajena al reino de Dios. Y entonces, pues lo primero que sucede es que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para regresar, no? Y bueno, nosotros creemos que el Espíritu Santo siempre va, como dice la Escritura, siempre va a estar con la tendencia de bendecirnos, con la realidad de estarse manifestando en muchas cosas en nuestras vidas para que podamos nosotros no soltar esa bendición, porque se suelta tantito y se vuelve a soltar y se vuelve a soltar, y entonces cuando menos nos damos cuenta ya sentimos que tenemos un problema o una situación difícil o una realidad que no te gusta en esta vida o en tu vida, ¿verdad? Y cuando es todo lo contrario, el Espíritu no deja de insistir. Cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, Él va a estar pues pendiente de que nosotros volvamos a retomar esta realidad de la presencia de Dios y de la dirección, del abrazo, del amor de Dios. Amén. Entonces, creo que de verdad, cuando hemos sido trabajados por Dios, hay en nosotros esa conciencia de que si estamos lejos es porque eso estamos pensando o creyendo, pero que a la verdad está Dios en nuestros corazones. Entonces, y además que se ha vuelto en nuestra conciencia algo así como un fuego ardiente. Esto es lo que suscitó en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, que había fuego sobre de todos. Eso no tenemos por qué descartarlo hoy.
en nosotros, entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Nosotros podemos pensar que tenemos una vida con altas y bajas, con sequía, con necesidades, con muchas cosas que no tenemos por qué pensar en ellas. Hemos estado diciendo que en las enseñanzas con un poquito más de profundidad, que si nosotros creemos lo que nuestra mente nos dice, es una cosa que no debe de seguir suscitándose. ¿Por qué? Dijimos que la mente es fruto de una realidad humana, y el humano es el que siempre está con la controversia de saberse ajeno a Dios. ¿Y por qué? Porque no vemos su palabra, porque no tenemos comunión con Dios, porque no estamos en la congregación, porque muchas causas, ¿verdad? Y no estamos ahorita para ver justamente estas causas, sino al revés, recoger nuestro corazón para decir, a ver, aquí estamos ubicados en esta realidad que se llama el reino de Dios hoy. Y si nosotros vivimos ese reino de Dios, no hay nada que nos falte. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer que la salida fue, o nuestra salida es cuando se da, porque pues tenemos que ser congruentes. De repente te pasa algo o no se te cumple algo, y entonces tú crees que Dios tiene algún problema contigo. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Pues Adán habló con Dios, más bien Dios habló con él, y ¿qué le dijo, verdad? Oye, no comas del conocimiento del bien y del mal, porque ese mismo día morirás. Entonces, eso es lo que nos está pasando, literalmente, o sea, muy puntualmente, vamos y comemos del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es comer del conocimiento del bien y del mal? O sea, que puede ser que te pase algo malo, o puede ser que tengas la bendición de Dios en eso que tú planeas. Eso no tiene por qué existir. Tú ya tienes que descartar las cosas que sabes con claridad que no son una realidad de bendición. Eso, ese olfato, ese percibir, esa situación es algo que el Espíritu Santo está avivando cada vez más. Y entonces, si nosotros nos ponemos pendientes de lo que hemos vivido con Dios, es una bendición caminar en Cristo. ¿Ok? Tenemos que volver a experimentar entonces lo que es el Edén de Dios. ¿Qué significa el Edén de Dios? ¿Ok? Que tuvimos con el Padre una comunión desde que Él nos formó. Eso es nuestro Edén. Edén significa paraíso. Vamos a decir, aquí nosotros vemos paraísos en el mundo. Fíjense qué chistoso, ¿verdad? Para que veamos lo que es el bien y el mal. Vemos paraísos en este mundo, pero que de repente dejan de ser, ¿verdad? Puedes ir a cualquier parte del mundo y ¿sabías tú que ahí eran unos paraísos preciosos, tremendos? Y de repente llegas y pues hubo ciclón, o explotó un volcán, o lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con ese paraíso? Tronó, porque es un paraíso humano. ¿Qué pasa con nuestros paraísos, de alguna forma, que nos estamos formando en la cabeza, ¿verdad? Y que de repente dices, el Señor me abandonó, como dicen inclusive de las gentes, ¿verdad? ¿Cómo Dios permite que en África, ¿verdad?, haya sucedido eso cuando encima se están muriendo de hambre? Pues Dios no lo permite, o sea, eso es un asunto personal de cada uno, y la realidad que se da de esas tragedias, como la misma pandemia, ¿qué es lo que nos enseña? Que
puede haber esas pandemias en todos los que tú quieras, pero en ti no. ¿Por qué? Porque tú estás alerta de que de la provisión de Dios. Tú vives con Dios en un paraíso que no tiene bien y mal. La tierra, volvemos a repetir, pero ahora en el sentido de paraísos, ¿verdad? Sabes que viene un derrumbe, inclusive todavía con los paraísos que a veces el ser humano hace, ¿verdad? Ahí están las torres en Nueva York, ¿verdad? Pues las hicieron los hombres. ¿Y qué pasó de repente? Por lo que tú quieras, el cuento que te hayan contado, lo que te hayan dicho, ¡rum!, se derribó, todo se derribó. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Eso, justamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? No soltar ese Edén, pero el Edén que no tiene bien y mal. Yo ahorita estoy viviendo, y si tengo una situación así media pendiente de que quién sabe si se dé, si no se da, si tengo otra situación por aquí que no sé si va a venir en bendición o hasta cuándo va a venir. O sea, tú no tienes por qué estar preocupado por nada. Edén es una realidad absoluta, es el centro del corazón de Dios. En el corazón de Dios no se metió un torbellino, no vino un terremoto, no vino nada. O sea, eso no pasa en Dios. Por eso decíamos en la enseñanza anterior que el universo que estamos empezando a conocer es una realidad muy distinta. O sea, es el universo del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso es un universo, pues, muchísimo más potente, más abundante, más glorioso que el universo que el hombre a veces se extasía o sea, admira cuando sacan, apenas que sacaron, ¿verdad?, fotografías de que no sé dónde se fueron a meter los hombres con cámaras de no sé qué tipo y vieron cosas increíbles y ¡ay, no, qué barbaridad! ¿Y qué te tocó a ti? Nada. Entonces, esto es justamente lo contrario al universo de Cristo en su cuerpo. El cuerpo es el universo de Dios y vamos a seguir avanzando más y más y más para que abramos los ojos a por qué estas cosas son el universo verdadero y las otras son un universo de mentira. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, vive un sueño y su sueño es todo lo que él ve y además es solo sombra de muchas cosas que Dios quisiera hablarnos y que como no abrimos el corazón, pues no se nos dan. ¿Ok? Entonces, desde el comienzo de la creación, esta realidad está hecha, no se ha desarmado. O sea, no la desarmó el hombre porque se portó mal, la desarmó Adán y Eva. La desarmaste tú o fulanito, sultanito, perenganito. Y no estoy señalando a nadie, estoy haciendo así con el dedito. Si crees que sale un rayo y te cae a ti algo, no tiene nada que ver. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Esta realidad Dios nunca la ha soltado. ¿Cuál realidad? Su gloria para nosotros. Si no la percibimos es porque estamos todavía en tinieblas. Y la iglesia es la que está llamada a sacarnos de las tinieblas. Y si nosotros salimos de eso, como dicen vulgarmente, otro gallo te va a cantar. O sea, y el gallo, nomás imagínense el dicho que acabo de decir, otro gallo te va a cantar. En lugar de decirte la gloria de tu Padre Celestial va a estar presente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque así de diferencia hay entre la realidad humana y la realidad divina. Una es el gallo que canta y la otra es la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿esto es posible hoy? Por supuesto. Y sin embargo, la humanidad ha estado en una realidad de huérfanos, de orfanato. ¿Ok? Horrible. La humanidad vive esa situación. Son huérfanos de padre y madre. Y estábamos diciendo, no porque Dios sea padre y madre a la vez, ¿verdad? Pero tipifica una realidad semejante. O sea, si para el hombre tener
el hombre recién nacido, ¿verdad? Tener padre y madre, que fíjense que ya está, eso está ha desaparecido muchas veces y por todas las épocas, ¿verdad? Que nace el niño y o no ya se fue la mamá o ya se fue el papá, o simple y sencillamente ya ni el papá ni la mamá y al orfanatorio o a donde sea. ¿Y qué es eso? O sea, eso está representando la situación que vivimos los seres humanos. Dios es padre y madre, cuando lo digo yo como ejemplo, ¿verdad? Como un símbolo, porque Dios ni es padre ni es madre, es el que generó tu vida en bendición y que quiere seguir llevándote en esa gloria y que tú piensas que ya se fue, o que no ha estado, o que cuando menos nunca has experimentado algo de Él. Y todos tenemos de todo de esto, y algunos con más fuerza, otros con menos, y otros que no tienen ni idea y que no les interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son dueños de sus propias vidas, tienen su estilo de propia salvación y no les sale por ningún lado una realidad de gloria. Y entonces, ¿qué es? Se enojó Dios. Es que conmigo yo siempre he estado distanciado de Dios. ¿Por qué? Porque nunca me ha apelado, porque nunca me ha volteado a ver, porque yo me las he visto por mí solo. Pues porque has querido. Pero Dios está por bendecirte siempre, y no solo bendecirte así como: toma tu bendición, mijito, ya vete a desayunar, a dormir. Toma tu bendición, mijito, ya vete a la escuela. No, esto es asunto humano. Lo que yo estoy hablando es una realidad sobrenatural, divina, en la que no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente más padre y madre que otra cosa. Y bueno, es más que padre y madre porque es Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vivimos ese orfanatorio? Por nuestra propia voluntad, por nuestra realidad de sentirnos autosuficientes, y además puede ser algo más, por no creer lo que estoy diciendo, que nos lo dice el Señor desde el Génesis. Él habla con el hombre y espera una respuesta siempre. Y si tu respuesta es nada más abrir tus ojos y decirle: sí, Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras, ¡pau! ¡Pum! Se hace la bendición. ¿Por qué? Porque entonces ya no es lo que tú quieres, sino que estás declarando lo que tú quieres, Padre, no lo que yo quiero. Jesús, con todo su corazón de hijo: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad? Que los hombres creían o querían dar muerte, pero Dios quería dar vida, y salió ganando como siempre Dios. Creyeron que lo habían crucificado, y cuando de repente se presentó con todos sus discípulos múltiples veces, demostró lo contrario. ¿Ok? Cuando tú estás en esta realidad de Dios como el yo soy, que fue un poquitito que tocamos también en la enseñanza anterior, el yo soy es justamente una realidad de unidad. Cuando Dios dice yo soy, no es que eres como si se pegara como gorila aquí en el pecho, ¿verdad? Yo soy, no. Y yo soy, pero te dice qué es. Yo soy amor, yo soy provisión, yo soy vida, yo soy todo menos lo que tiene ansiedad, muerte, a disgusto, todas estas cosas. Y esto es lo que tienes que entender, o tenemos que entender, para que empecemos a soltar esa realidad. No necesitas realmente tirarte al piso y arrastrarte y caminar de rodillas largas distancias o hacer un gran sacrificio. Simple y sencillamente abriendo el corazón y decirle a Dios: Dios, tú estás siempre presente, yo lo creo aunque no lo sienta. Y entonces vas a empezar a manejar lo que es fe. Y el que tiene fe
Todo le es posible. Todo le es posible. Fe en tu Cristo, fe en tu Dios, fe en la vida nueva que te ha dado, que está escrita desde el principio de la creación de Dios, que la creación fue en su seno. Ese es el universo de Dios, por eso decimos, y en su seno está la iglesia, en su seno está Cristo, y Cristo está representando a todos nosotros los hombres. Y entonces eso sí es una bendición que nosotros tenemos que entender, porque hay versículos que lo dicen con muchísima claridad, ¿ok? Entonces, hay abundancia de todas las cosas en esta nueva conciencia. Es el lugar que Jesús preparó para nosotros y que en el principio se llamaba el Jardín del Edén. Él lo preparó nuevamente para nuestro reingreso. ¿Ok? En ese jardín de gloria es donde nosotros podemos participar del árbol de vida. ¿Y qué representa este árbol de vida? La presencia eterna de Dios. ¿Ok? Donde hay siempre justicia, paz y gozo. Eso es lo que nosotros tenemos. Y es increíble que nosotros nos metamos en estas realidades tan sencillamente como lo que estamos predicando ahorita. Con una sencillez vamos a decirle al Señor: Señor, si estoy viviendo una situación difícil es porque no te estoy creyendo. Nada más por esa fe tu vida va a cambiar. Y no te aflijas por decir, a ver si es cierto. Ahorita vas a decir, tengo algún problema en la casa, ¿verdad? Y estás aquí en la congregación y dices, Señor, yo voy a demostrarme eso hoy mismo. A ver, lo que está diciendo el hermano, pues lo voy a poner en tela de juicio. Ya bailaste. O sea, ya la regaste. Pero digo puras palabras que a veces no son para otras personas, ¿verdad? Pero lo entendemos en nuestro léxico Mexican Curious. Y dice, ¿qué es eso de Mexican Curious también, hermano? Bueno, es la idea de que tenemos que entender que una situación de bendición es solo bendición y no tienes por qué poner en jaque a Dios. A ver si es cierto lo que dijo el hermano. Y quieres llegar a la casa y decir, no hubo cambio, no pasó nada. Nosotros mejor calladitos nos vemos más bonitos y confiados, porque tampoco es a la hora que tú quieres, sino que sabe Dios más que tú cuándo es que una situación va a cambiar sin que seas afectado. Sin que seas afectado. Esto se llama fe, confianza. Si tú le pones el a ver si es cierto, ya estás fuera, ¿ok? Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 5, y lo vamos a leer con mucha calma para que veamos qué gloria nos está prometiendo nuestro Cristo. Apocalipsis, recuerden que estamos diciendo que es una situación que significa revelación de Dios, o sea, cómo se va a manifestar Dios o cómo se está manifestando siempre, ¿ok? Entonces, en lugar de decir Apocalipsis 22, 1 al 5, vamos a decir las manifestaciones de Dios que mostró a su siervo, un río puro de agua de vida. Es que el Señor es tan limpio, tan glorioso, que no importa que le falles 1, 2, 3, 1000 veces. Si vuelves a levantar tu corazón, el Señor está ahí. No se va ni aunque le niegues 1000 veces. No se va. No es una persona escapista. Es una eterna presencia de gloria de siempre. Que va a ser siempre por los siglos de los siglos de los siglos.
¿O quieres que te diga por hoy, que es lo mismo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque hoy va a ser así. Si tú piensas en el mañana, mañana va a ser así, pero no me importa mañana. Esta es una lección que siempre se dice a los hijos. A ver, no pienses en las próximas vacaciones, mijito. Espérate, acabas de salir de la alberca y ya estás pensando en el próximo año. Entonces, eso es... No podemos poner a nosotros, no, y estoy echándole la pelota a los hijos, ¿verdad? Cuando a veces los grandes somos los que estamos más con esa realidad. Ok, pero dice entonces, y me mostró un río puro de agua de vida. Amén. O sea, no te llevaron al río aquí de... El Atoyac. No, el Atoyac está re feo. Vamos a poner uno bonito, ¿verdad? El que quieras. Pero no es a una situación cualquiera, es a lo que me refiero, ¿verdad? Dice, es un río de agua pura. No hay río de agua pura en la tierra. No lo hay. ¿Saben por qué? Porque ahí anda el hombre sin Dios, contaminando todo. Y esto es lo que Dios te dice: agua, un río puro, de agua de vida. De vida no quiere decir que vas a cumplir muchos años, es superior a eso. Qué larga vida tuvo fulano, qué aguante tuvo. No, eso es humano otra vez, porque no pasa de 100. Y entonces lo que el Señor quiere es meternos a una realidad, a una vida de la índole divina, no de la índole humana. Y la índole divina es que tú puedes ser transpuesto, que tú puedes ser transfigurado, que la resurrección es una realidad para ti. 3 cosas importantísimas. Y eso es ahora vida verdadera. Jesucristo, cuando les dijo a sus discípulos, vengan, síganme, no los llevó al pesebre, los llevó a un monte donde se transfiguró y vieron la gloria de una manera impresionante. ¿Qué es lo que va a hacer contigo? Lo mismo. ¿Por qué? A unos discípulos sí y a otros no. Pues es que esos discípulos que por algo los escogió el Señor, que puede ser también simbólico, ¿verdad? Que 3 habla de plenitud y 12 habla, ¿verdad?, de el gobierno de Dios, y que se haya manifestado tanto a unos y a otros, es por eso. Amén, sí. Es increíble. Apenas platicaba con una persona que tenía conceptos de judaísmo, y decía, ya por eso Dios nos dice, no comas carne de puerco. Por algo nos lo dice, porque sabe que el puerco es dañino, es esto y es lo otro, y sabía cosas porque trabajaba esas realidades, ¿no? Y dice, y por eso Dios nos está advirtiendo. No, le dije yo, mira el símbolo, por favor. No veas eso, no veas el que se está comiendo el puerco. Y es que tiene grasa, y es que mira nomás lo que come, y mira cómo vive. Pero tú le abres tantito más para adentro y está resabroso, ¿verdad? Y si le limpias el pellejo, sale el chicharrón y está igual de sabroso, ¿ok? Y no es lo que está queriéndote decir que no comas eso. Lo que está diciendo es que tengas cuidado de los que caminan, los hombres que caminan como puercos. Que tengas cuidado de acercar, ahí sí ten cuidado de acercarte, y no en el sentido de que no les puedas hablar de Cristo, no, sino de que les puedas hacer ver el cambio que deben de ejercitar en sus vidas para no ser como, ¿qué dice la Escritura acerca de los puercos? ¿Verdad? Dice, no te acerques ni les eches perlas. ¿Por qué? Dice, porque las pisan. Y igual dice los perros, ¿por qué? No es que no tengas perro en tu casa, ¿verdad? O que te esté prohibiendo algo de los perros. No, porque simple y sencillamente regresa a su vómito. El perro así es como es el ser humano que actúa. Los animales son todos un símbolo de los seres humanos. ¿Cuál fue el símbolo que se aplicó, por ejemplo? Sí, dije los animales son un símbolo de los... Sí. Entonces, ¿cuál es el símbolo que tenía la serpiente? La astucia. No te acerques a los que se manejan con astucia. Manéjate con los que se manejan con fe en Dios, con confianza en el Señor. Y entonces otras cosas van a suceder en tu vida. Ya no dije lo del gallo.
Pero que ese es el gallo, ¿verdad? Pues si te va a despertar un hermano, ¿verdad? Para que hagas una oración, bendición, qué bueno. Ok, entonces, esto es una cosa muy distinta, ¿ok? Dice, claro como el cristal, ¿ok? El agua de vida es clara como el cristal. No hay mancha. No hay nada que lo atrofie. No hay nada que te impida ver con más claridad que esto. Dice, saliendo del trono de Dios y del Cordero. Díganme si no hay que manejar definitivamente mucho los símbolos. A ver, pues cómo está saliendo un río y de un cordero y de Dios. O sea, tenemos a fuerza que meternos en los símbolos. Algunos que ven que ya arreglamos asuntos por ahí con el teléfono, pero que ¿por qué todo tiene que ser simbólico? Pues porque vivimos en un sueño y tenemos que ver lo que está reflejando esa revelación de una realidad para nuestras vidas en general. ¿Ok? Dice, y en medio de la calle y a cada lado del río estaba ahí el árbol de la vida. Otra vez, ya dijimos lo que es vida, ¿verdad? La vida es la de Dios, ¿ok? Que daba 12 frutos. ¿Qué dijimos del 12? Gobierno. Que estaba implantando una forma de vida, un gobierno distinto, de gloria, de divinidad, de amor, de todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Y dice, y daba fruto cada mes. ¿Cuántos meses hay? 12. ¿Qué quiere decir el 12? Gobierno, correcto. Dice, y las hojas del árbol que fueron para la curación de todas las naciones. Son puros símbolos. ¿Qué es la curación de todas las naciones? Que la gente salga del caos en el que vive. Amén. Dice, y no habrá más maldición ya. O ya no habrá más maldición. ¿Qué es lo que siempre el hombre está esperando? A ver a qué horas me sucede algo malo. Y no hagas esto porque si, acuérdate que están diciendo en la tele, acuérdate que están diciendo en el teléfono, acuérdate que nos mandaron un WhatsApp, acuérdate que nuestros padres nos aconsejaron. Si andaban en el espíritu, créelo. Pero si no andaban en el espíritu, no lo creas. ¿Por qué? Porque Dios habla de un perdón, siempre. Dios habla, y nuestros padres a veces nos decían, ¿verdad?, que si nosotros nos portábamos mal, hay un dicho, como dice, ¿quién se acuerda de cuando te portas mal, te machucas el dedo y entonces te dice tu papá, ¿verdad? Justicia de Dios, por cómo me hiciste, cómo me dijiste, por eso te machucaste el dedo. Y, o sea, nada que ver con la realidad, y no digas tus amigos o los que quieras, ¿no? Porque si el papá te lo dice, bueno, puedes pensar que ni que sea verdad, pero que él te esté de todas maneras juzgando, ¿verdad? Con venganza, y Dios no conoce la venganza, ¿ok? No habrá más maldición, dice, pero el trono de Dios y del Cordero están en él, ¿ok? Y sus siervos le servirán, y ellos verán su rostro. Otra vez, ¿cómo será la carita de Dios? O sea, su rostro es lo que refleja, como cuando nosotros reímos, ¿verdad? Si nos reímos, dices, está contento. Su rostro es gloria. Su rostro es paz, su rostro es vida, su rostro es todas las bendiciones juntas, todas las glorias juntas. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Veremos su rostro, esto es lo que estamos aclarando cada día. ¿Qué dijimos al principio de la enseñanza? Dios está presente. Mírale a la cara y vas a ver. Es algo maravilloso. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ok?
Dice, y su nombre estará en sus frentes, el nombre de Cristo. Y no habrá más noche, no hay tiniebla para nadie. Ahí dice, no necesitas vela, ni necesitas de ningún otro tipo de luz, ni de sol. ¿Qué es este Señor? ¿Quién es este Dios? Hay que abrir los ojos. Por eso es tan importante que leas las Escrituras. Nada más con que le metas la revelación del símbolo, te vas a dar cuenta que te están hablando de amor, te están hablando de vida, te están hablando de gloria. Dice, porque el Señor Dios les da la luz y reinarán por los siglos de los siglos. Y vamos a terminar con este versículo. Jesús entonces anunció el eterno ser o vivir la eterna existencia. He aquí, he venido para que puedas tener vida y que puedas tenerla en superabundancia. Amén. Amén. La presencia de Dios es nuestra realización de una unidad con Dios y además de una suficiencia absoluta. Amén. Pues vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos caminar, Señor, con esto que, como mencionábamos en alguna otra predicación, lo espiritual es simple y sencillamente entender con más amplitud la gracia, la bendición y, Señor, esa gracia es el perdón, es el que tú nunca te acuerdas de nuestro pasado y que además, Señor, estás presente para que nosotros podamos abrir el corazón a esta nueva vida. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.